Encontramos a Pablo en Cesarea, preso, bien, en un lugar donde las adversidades, la maldad, el pecado y otros le han traído. Es un lugar donde, si fuéramos congruentes, no debería estar. Pero ya el Señor había comenzado en Pablo una obra muy importante, donde la palabra clave que queremos hoy resaltar es la palabra responsabilidad. Pablo va a asumir su responsabilidad. Y va a estar, como decía, en un lugar donde tal vez no debería estar por la injusticia de hombres, por la necedad de líderes, de pseudo líderes, bien, pero va a ocupar su lugar y va a asumir su responsabilidad. Y Pablo va a decir, bueno, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y voy a asumir la comprensión de lo que entiendo que Dios quiere para mí. Así que antes de entrar al capítulo 25, quiero señalar algunos textos que me parecen importantes ahora que vamos a ver esto. Bien, vamos conmigo y quiero ir un poco rápido en esto para aprovechar el tiempo de repasar algunos textos previos para entender por qué Pablo está donde está en este momento. Primero, Hechos 20-22, Pablo está regresando de su tercer viaje misionero, está en la costa sur de Éfeso y ahí Pablo va a llorar con los ancianos de que nunca más me van a ver. Y fíjense, 20-22 dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, ya el Espíritu le va diciendo, Pablo, te va a tocar difícil, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿No es esto responsabilidad? ¿No es esto asumir mi posición como hijo de Dios? Fíjense por favor también en 21:4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiesen a Jerusalén. Pablo, no vayas, se te va a complicar, no vayas. Bien, y Pablo insistía en ir. 21:10, también más adelante. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos, dice Lucas, nosotros y los de aquel lugar que no subieren a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Sanbalat y Tobías en el libro de Nehemías mandaron a amenazar a Nehemías? Te vamos a matar. Y era Nehemías, escóndase. ¿Se acuerdan cómo respondió Nehemías? Un hombre como yo, ¿ha de huir? No. ¿Por qué? Porque asumen su responsabilidad delante del Señor. Fíjense más adelante en el capítulo 23, versículo 11. Este versículo va a ser muy importante el día de hoy. Ya que en el 23 están en Jerusalén y ya había comenzado un poco todos los disturbios. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Así que mientras el Espíritu le dice, Pablo, vienen tiempos difíciles, tiempos de momentos complicados, Pablo, y no creamos en Pablo, y creo que eso es muy importante, no veamos a Pablo como el superapóstol con una hiperfe que no tenía ninguna movencia emocional. No pensemos en Pablo como, yo soy el apóstol Pablo, así que yo asumo, y esto es una conjetura mía, yo asumo que Pablo en momentos flaqueaba. Y por otros textos que encontramos de él decía, yo lucho, me cuestan ciertas veces ciertos asuntos. Y que el Espíritu Santo le esté haciendo saber que la va a pasar difícil, que vienen tiempos duros, tuvo que haber sido desgastante, emocionalmente, físicamente. Llegar a Jerusalén y querer hacer lo correcto y que vengan enemigos de Cristo y que comiencen a entorpecer lo que el Señor le ha mandado a hacer. Pero que esa voz reconfortante de Dios le diga, Pablo, mira, la cosa está dura, pero ten ánimo. Y busquen cuántas veces Jesucristo usó la palabra ten ánimo. Son muchas veces, por tiempo no lo podemos ver, pero son muchas veces donde Jesús le dice a la gente, ten ánimo.
confíen, descansen. Y aquí el Señor le dice a Pablo, por medio de un ángel, bien, es el Señor, es otro texto, dice, como has testificado en mí en Jerusalén, también vas a testificar en Roma. Pablo va a llegar y tiene hay mucho movimiento desde el 21 hasta el 27, hay mucho movimiento. Así que es muy general. Bien, Pablo llega a Jerusalén, vamos conmigo al 21, 17, por favor. 21, 17, dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, que era el líder de la iglesia en Jerusalén. Y se hallaron reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, hermano, ya ves cuántos millares de judíos han creído y todos son celosos de la ley. O sea, escucharon las noticias, se alegraron, pero estos líderes en Jerusalén estaban más consternados, no tanto por el reporte misionero, todo lo que pasó en Éfeso, en Corinto, en Atenas, en estos lugares. Sí, Pablo, muy bien, qué bien, brother, excelente. Pero mira, hay un asuntito aquí con los judíos que realmente están muy tensos los ánimos. Y le piden estos líderes a Pablo que tome a otros judíos con ellos y que vayan al templo a ofrecer un voto. Bien, Pablo accede, no tenía que hacerlo, pero él lo hace. Bien, no hay nada de malo, voy a apoyarlos. Bien, y Pablo va con esos hombres al templo. Fíjense por favor en el versículo 27. Dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley de este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Básicamente comenzaron a levantar falsos contra Pablo y lo agarraron, lo llevaron y lo estaban matando. Literalmente lo estaban matando. Hasta que aparece un comando romano, lo rescata y lo llevan a la fortaleza. Como ven acá en este texto que está acá, Pablo está en una fortaleza romana en Jerusalén. Lo sacan, lo traen, lo acusan, él se defiende. Pero cada vez que Pablo habla tanto en la fortaleza romana en Jerusalén como en Cesarea, que ya lo estudiamos con Erwin el domingo anterior, capítulo 24, bien, Pablo siempre va a testificar. Él siempre va a decir, yo lo que vine aquí, o lo que ustedes me trajeron, es para que escuchen de mi boca el evangelio. Y va a comenzar una y otra vez a compartir el evangelio, indiferentemente de las circunstancias en que él estaba viviendo. Ahora, esta convicción de la constante predicación del evangelio, bien, no solamente recae en una fe sólida, que eso es pues parte muy importante. No solamente recae en que yo estoy viviendo el evangelio día con día. Cuando me presento delante del Señor y busco estar delante de Él, entiendo a Cristo como el mediador, entiendo a Cristo como quien me santifica, quien me ha salvado, bien, pero también hay si cabe la expresión, hay una participación nuestra. O sea, esto no le sucedió a Pablo por ser el apóstol Pablo. Le sucedió a Pablo porque él supo asumir su responsabilidad, la cual tenía delante de Dios. Todo esto que leemos no es porque, es que era Pablo, o es que era Lucas, o es que era Juan, o es que era Pedro. Qué fácil para Pedro, por supuesto. Pero en nosotros, al igual que ellos, hay un asunto de responsabilidad. Señor, aquí estoy. Las cosas no van a ser fáciles porque me lo has dicho. Y de hecho Pedro, lo vamos a estudiar en unas semanas, Pedro va a decir, hermanos, ustedes se deleitan en su salvación. 1 Pedro capítulo 1, lo estoy parafraseando. Ustedes se deleitan en su salvación. Y la disfrutan y viven toda esta identidad que tienen en Cristo y la disfrutan hasta que Él vuelva. Pero tal vez sea necesario el sufrimiento. Pero este sufrimiento no es en vano, no es porque sí. Es un sufrimiento que lleva ¿a qué? A fortalecer la fe de cada uno de nosotros para seguir estando sólidos, para seguir ocupando la posición, para que cuando yo me pare firme, sólido, pueda resistir los embates del enemigo y después de esto, dice Efesios, estar firme. ¿De qué depende?
de ser yo el apóstol Pablo, de ser un pastor muy espiritual, de ser un hombre muy estudioso, no depende de esto, depende del Señor. Pero sí hay en mí una responsabilidad de presentarme delante del Señor, de asumir lo que a mí me corresponde asumir. Ahora, yo le invito para que usted lea todos estos capítulos, lo repase bien porque son realmente importantes. Vamos al capítulo 25, que es el que nos corresponde el día de hoy. Pero solamente me voy a enfocar o darle más peso a un fragmento de ese texto. Leemos 25:1. Pausa. ¿Se acuerdan que Erwin nos explicaba la semana pasada que lo que pasó con Félix? Félix era gobernador en Cesarea y Félix era un desgraciado. Quería hacerle a Pablo la vida imposible, estaba buscando un soborno, por congraciarse con los judíos lo dejó en Cesarea 2 años. 2 años preso esperando un juicio. O sea, es absurdo. Pero estuvo 2 años por la intransigencia de este hombre. Después de 2 años sale Félix y entra Festo, el sustituto de Félix, que es quien aparece aquí en el versículo 1 del capítulo 25. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes, ojo, después de 2 años, esos también eran malos. Y no se les había olvidado lo de Pablo. Y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él con gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Cosa que ya estaba planificada desde hacía 2 años, ¿se acuerdan? Que el sobrino de Pablo fue y los buchoneó, les dijo, hey, ojo, porque van a matar a Pablo. Y que algunos hicieron un voto, no comeremos hasta que matemos a Pablo. Llevan 2 años sin comer probablemente, ¿verdad? Lo querían matar. Versículo 4, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que vosotros pudieren, dijo, desciendan conmigo y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Ahora sí, del 6 al 12 nos vamos a centrar. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon. Esta palabra rodearon es como da la idea de una jauría de lobos o de esos animales voraces que ven una presa y simplemente como que muy lenta y sagazmente están acercándose alrededor para devorarlo. Bien, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones. Ya las leímos en el capítulo anterior y en capítulos anteriores, las cuales no podían probar. No había forma de que lo probara. Y entre todo este Festo era menos malo. Era menos malo que Félix y él pues procuraba escuchar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Qué hombre, ¿verdad? O sea, estar delante de los sacerdotes, judíos influyentes, líderes romanos. Dicen los estudiosos que Pablo, su apariencia física no era muy impresionante, que era medio chiquitillo, seguro como todo oriental, bajito, quizá calvo, la nariz oriental, bien, y se presenta delante centuriones romanos, de soldados romanos, de hombres poderosos. No he pecado ni contra ustedes ni contra ustedes. Yo no tengo nada de por qué entregarme a esta falacia. Versículo 9. Pero Festo, aquí Festo se equivoca grandemente, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo dijo, Pablo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? O sea, Pablo, ¿por qué no se devuelve? Yo quedo bien con los judíos y van y que los judíos los maten y ya está. ¿Qué es lo que querían? Y los judíos hasta que se lamían los bigotes, sabiendo que si Pablo volvería, se acababa su problema. Evidentemente no se acababa su problema. Fíjense, ¿por qué hablamos de asumir la responsabilidad? Porque aquí Pablo va a responder de una manera que me parece sumamente poderosa, bien, con las cosas que él dice y lo que él hace. Porque él asume su posición. Acuérdense que el Señor ya le había dicho, que el Espíritu Santo le estaba diciendo, Pablo, vienen tiempos difíciles, la vas a pasar mal. Muy bien. Y el Señor, también Jesús se le apareció y le dice, Pablo, ten ánimo, vas a testificar de mí en Jerusalén y vas a testificar de mí en Roma. Mientras tanto estuvo 2 años en Cesarea, no quiero decir sin poder hacer nada, pero tal vez fuera de sus planes y sus expectativas.
Pero cuando vienen ya estos puntos de decir, ¿por qué no vas a Jerusalén? Ahí te juzgan y todo bien. Pablo se para y dice, versículo 10, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. Estoy donde debo estar, no estoy en otro lugar. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Y aquí se lo dice a Festo. O sea, si Festo se le cruzaban los cables, lo podía mandar a matar sin ningún tipo de contemplación. Y le dice, yo no he hecho nada malo y usted, Festo, lo sabe muy bien. Bien claro lo sabe. Qué valentía, qué asumir la responsabilidad de Pablo al decir esto. Versículo 11. Porque si algún agravio o alguna cosa digna de muerte he hecho, no rehúso a morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Y como ciudadano romano, ¿qué dijo? Apelo a César. Facilítenme llegar a Roma, porque ya mi Señor me dijo que yo voy a Roma, así que paguen ustedes los gastos. Apelo a César. Este hombre Festo, asustado de la imponencia de Pablo, no por su cuenta, sino por esta responsabilidad delante del Señor, bien, consulta en el versículo 12, consulta con el consejo y dice, a César has apelado, a César irás. Ahora, ¿qué responsabilidad? ¿Por qué Pablo entonces está en Cesarea por 2 años y resto ya? Enfrenta juicios injustos y presiones. ¿Por qué? Porque Pablo asume su responsabilidad delante del Señor. Pablo le ha dicho, vas a sufrir cuando llegues a Jerusalén. ¿Qué haría usted si le dicen, el Señor le muestra de alguna manera, que si usted sigue haciendo lo que es correcto y lo que estaba en su camino, le va a tocar sufrir? Es más, pongámoslo igual. Cuando llegues, Alonso, a Jerusalén vas a sufrir. Yo buscaría tantas paradas antes de Jerusalén. Buscaría, no sé si como Jonás quizá, de comenzar a buscar un barco que vaya al otro lado por completo de Jerusalén. Perdón, Jerusalén para allá. Ok, gracias. Probablemente haríamos esas cosas. Pero Pablo está entendiendo esa responsabilidad que el Señor le ha puesto. Ahora, ¿qué responsabilidad? La Real Academia Española dice que es la capacidad existente en todo sujeto para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Entiendo las consecuencias de ir a Jerusalén. Asumo mi responsabilidad delante del Señor. Etimológicamente hablando, es la cualidad de ser capaz de responder ante alguien o algo. Erwin constantemente ha repetido durante Hechos que responsabilidad es responder ante una habilidad. ¿Y qué habilidad tenemos de escuchar lo que el Señor nos dice, nos marca y nos enseña? Ahora, Pablo fue un hombre responsable. En su formación judía, en Filipenses 2, fue un hombre que, no siendo creyente, se desarrolló en este gran conocimiento del judaísmo. En cuanto a su salvación, respondió, Señor, ¿qué quieres que haga? En cuanto a su servicio en Hechos 13, cuando el Espíritu Santo dice, apártenme a Saulo y a Bernabé para el ministerio, simplemente Pablo se levantó y fue. Porque era responsable delante de Dios. Porque sabía que este llamado al servicio no era la emoción del momentum de la iglesia para comenzar a moverse. No era porque ya cumplí los planes de voy a la iglesia, me bautizo, ahora pues me toca servir. Era la voz del Espíritu Santo diciendo, Pablo, es tiempo de que comences a servir de otras maneras. En el capítulo 23, cuando el Señor le dice, Pablo, vas a testificar también de mí en Roma, fue responsable. Y ante su llamado también Pablo responde con responsabilidad ante esto. Muy bien, entonces, para Pablo, responsabilidad implicó, según el capítulo 25, estar en el lugar donde debe estar. Estoy en el tribunal de César, aquí estoy. Asumió, no he cometido ningún delito. Muchas veces los cristianos yo creo que nos damos por menos, minimizando nuestra fe. Bueno, es que eso es lo que yo creo. La gente en el mundo habla de sus pensamientos, sus posiciones, cualquier ideología, desde la más compleja hasta la más absurda. Lo hablan con toda certeza, con toda valentía. Y nosotras, no, es que yo soy cristiano, entonces... O sea, tenemos que tener, dice Judas, que tenemos que defender nuestra fe ardientemente. O sea, es nuestra fe. Y tenemos que creerla y vivirla. Y finalmente Pablo dice, yo no me voy a entregar a ningún tipo de mentira. Yo no he hecho nada, así que yo no voy a ir a Jerusalén para nada. ¿Qué implica para usted y para mí ser responsable delante de Dios? Si aprendemos este modelo de Pablo, ¿qué implica para nosotros ser responsable
delante de Dios? En primer lugar, yo soy responsable de mi intimidad con Dios. Yo soy responsable de mi intimidad con Dios. Yo soy responsable de asumir mi rol de hombre. Yo no espero que el pastor, otros líderes, me digan que usted tiene que asumir su responsabilidad de hombre. Y si no puedo, es como, bueno, pobrecito, es que no puede. Yo debo asumir mi responsabilidad como esposo, como padre, como trabajador. Yo tengo un trabajo con el ministerio, con la iglesia, con Levanta. Y yo cada mañana me levanto y digo, hoy tengo responsabilidades que hacer. Soy responsable. Y todos ustedes tienen responsabilidades, diferentes responsabilidades de trabajo. Y tenemos que ser buenos trabajadores, por supuesto que sí. De relaciones. O sea, mi rol como esposo no es, pobre de mí, soy un pobre esposo sufrido. Yo tengo que poner el pecho y asumir mi responsabilidad, al igual que las mujeres. Pero la responsabilidad que usualmente se delega a la iglesia, al pastor, al líder de jóvenes, al líder de club de niños, a los ancianos. Es que yo no crezco porque mi pastor no me llama. Es que yo no, porque mi pastor no me visita. ¿Pero de quién es la responsabilidad entonces? Yo me acuerdo hace años cuando estaba chino, llegó una mamá que ya no está aquí, ni ustedes la conocen tampoco, con el hijo. Aquí se lo traigo para que le enseñe lo que tienen que enseñarle. Y Chino fue como, señora, ese muchacho no es hijo mío. O sea, la iglesia no es un reformatorio. Son los padres que deben asumir su responsabilidad con sus hijos. Que la iglesia colabora en el proceso es otra cosa. Segundo, tener una conciencia tranquila. Estar en paz con Dios, conmigo mismo, con el prójimo, es mi responsabilidad. Si mi hermano, si mi hermana, tenemos un choque, una diferencia, no debo dejar que el tiempo todo lo sane o que el karma se le devuelva. Yo tengo la responsabilidad de tener mi conciencia tranquila, que si mi hermano o mi hermana tiene un problema conmigo y yo lo sé, yo debo decir, hermano, hermana, tuvimos un problema, ¿cómo lo solucionamos? Es su responsabilidad. Eso es buscar tener una conciencia tranquila delante de Dios. Pero muchos tenemos conciencias débiles, cauterizadas, corruptas, que nos hacen pensar no como la Escritura manda, sino como la cultura me enseña. La cultura hoy también nos dice que nada es responsabilidad nuestra. Yo respondo así porque tuve un trauma de infancia. ¿Quién no ha tenido un trauma? O dolores o sufrimientos. Todos los hemos tenido. Nos han hecho cosas duras y malas. Hemos hecho cosas duras y malas. Pero eso no quita la responsabilidad de yo aprender a responder diferente en Cristo. No me exime de la responsabilidad. Pero la cultura nos dice, no es culpa suya. Es el ambiente, fueron sus papás, fue la escuela, fue la crianza no amorosa que tuvo. Y un montón de excusas para eximirnos de una responsabilidad. Más allá de lo que nos pasara, justo o no, tenemos una conciencia tranquila. Y finalmente, yo soy responsable de no entregarme al pecado. Porque a la hora de la hora, cuando viene la tentación, sea cual sea, ¿quién decide si voy a ceder fácilmente ante una tentación o me voy a postrar delante del Señor, orando Romanos capítulo 6, versículos 10 al 12, Señor, no quiero presentar mi cuerpo, mis miembros al pecado. El pecado no reina en mí, eres tú, Señor. Y me rindo ante ti, Señor, a tu santidad y no al pecado. ¿Cuánto hacemos eso? La menor cantidad de veces. La mayor cantidad de veces simplemente nos entregamos a un pecado. ¿Y de quién es la responsabilidad? De mi esposa, de mis hijas, de la iglesia que no me cuida. Es mi responsabilidad. Por eso es que tenemos que aprender a ¿qué? A ocupar nuestra posición y procurar presentarnos delante del Señor para que Él siga transformándonos. Entonces, estamos aprendiendo a asumir la responsabilidad que yo tengo delante de Dios. Pablo venía asumiéndola. Vas a sufrir en Jerusalén, vas a testificar de mí en Jerusalén, vas a testificar de mí en Roma. Ya estaba testificando del Señor en Cesarea. Y aún le quedan algunos capítulos más. La próxima semana creo que Ervin va a ver capítulo 26, me parece. Leo capítulo 27. Y vamos a ir viendo cómo Dios llevó a Pablo hasta Roma. En el capítulo 28, Pablo llega a Roma. Ahora, algo que siempre me ha fascinado es que Pablo sabía que ir a Roma implicaba estar en las fauces del león.
Era Nerón, el emperador que estaba en Roma. Nerón iba en algún momento de su vida, creo que un poquito después, a incendiar la ciudad de Roma en su demencia y buscando un chivo expiatorio, ¿quién mejor que los cristianos? Y comienza una gran persecución para la iglesia, no solamente de judíos ahora, sino también por parte de Roma, una de las 10 persecuciones que los creyentes vivieron en estos primeros tres siglos, y Pablo iba para allá. Pero el Señor le dijo, Pablo, vas a ir y me vas a hacer ahí un testigo. Entonces, para Pablo ser responsable, según el capítulo 25, es que está en el lugar donde debe estar, en la corte de César. Yo no tengo nada que hacer en Jerusalén. Nada que hacer en Jerusalén. Y él asume su responsabilidad de estar donde debe estar. Y mencionamos de que nosotros como creyentes debemos asumir la responsabilidad de nuestra comunión. El espacio que hemos creado, estudiando el libro de los Hechos y viendo cómo el Señor o el Espíritu Santo nos transforma, el espacio y la inversión de tiempo, recurso, energía, haciendo un taller para aprender a orar los salmos, quiero ser muy enfático en esto. No es una actividad que necesitamos hacer para llenar espacio. No lo es. Es un recurso que proveemos en manos de cada persona, cada miembro, para que lo aprenda a desarrollar en su intimidad con Dios, que ahí es donde sucede las grandes cosas. Yo soy creyente por 30 y resto de años, he estado en conferencias en muchos lugares con predicadores, pero de renombre, internacionales, y mis más profundos momentos, o el Señor me ha hablado más profundamente cuando soy solo con Él. Ahí es donde el Señor más ha clavado en mi corazón diferentes verdades. Entonces, todo eso que hablamos es, yo asumo mi responsabilidad de presentarme delante del Señor. En Hechos 23, Jesús le dijo, Pablo, vas a testificar de mí. En Lucas 9:23, Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿se acuerdan? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, negarse a sí mismo, ya lo hablamos hace un par de domingos, ¿qué implica? Renuncio a mi voluntad. Yo renuncio a mi voluntad. Pero tomar la cruz no es un sacrificio. Tomar la cruz es, yo cargo con esta cruz pesada que tanto me cuesta. La cruz es la voluntad de Dios. Mientras voy renunciando a mi propia voluntad, voy tomando mi cruz, es decir, voy alineándome a la voluntad de Dios. Es este doble movimiento. Renuncio a mí mismo porque mi corazón es engañoso. Porque voy a buscar las cosas que no son tal vez las mejores. Pero tomar la cruz no es ¿qué sacrificio pago? Tomar mi cruz es servirle al Señor en el ministerio de tal cosa. Tomar mi cruz es venir a los domingos cada mañana a la iglesia. No, eso no es tomar la cruz. Esos son hábitos que necesitamos. Tomar la cruz es, Señor, quiero seguir tu voluntad. Y el texto de Lucas dice, hágalo cada día. Tome su cruz cada día. Ahora, tendemos nosotros, por una y mil razones, desde razones muy, muy íntimas hasta también la predicación de la cultura en que hoy vivimos, de que nos ocupamos haciendo lo que no tenemos que hacer y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Eso es irresponsabilidad. Tengo que hacer esto, pero no me da la gana, voy a hacer esto otro. Tengo que trabajar, pero me pego en el teléfono viendo Instagram. Tengo que cumplir una tarea del colegio, mejor me voy con mis amigos. Tengo que predicar el mensaje, mejor me pongo a jugar FIFA. Casos de la vida real. Entonces, son asuntos irresponsables. Es una irresponsabilidad. Pero vamos a una historia en el libro de Josué, que casi nunca predicamos del Antiguo Testamento, tenemos que hacer algo en cuanto a esto. Pero en Josué capítulo 4, si ustedes se acuerdan todo el contexto, hay historias en el Antiguo Testamento sumamente importantes. En el capítulo 6 de Deuteronomio, no lo busquen, nada más lo estoy mencionando, en el capítulo 6 de Deuteronomio, Dios le dijo al pueblo de Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y después, ¿qué dice? Y se lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En el capítulo 4, Josué va a entrar a la tierra. Vamos a leer Josué 4, del 1 hasta el 10. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres
a los cuales él había asignado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. ¿Para qué? Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Y Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Versículo 19. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído el Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por ese Jordán, porque Jehová, vuestro Dios, secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. ¿Para qué? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, porque temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Si leemos esa historia a la ligera, podríamos realmente perdernos algo sumamente importante. Podríamos perdernos el propósito, bien, para que Israel llegó a esta nueva tierra. Y una de las principales razones era para formar una generación, y esta generación a otra generación, en el temor de Dios. El levantar las piedras, que los niños con su curiosidad preguntaran: papá, mamá, ¿por qué están estas piedras aquí? Porque un día, hijo, y hablar las maravillas de Dios. Y ese conocimiento de Dios a nivel ya generacional iba a ser para que todas las naciones conocieran quién es el Señor. Leamos capítulo 16, versículo 10. Josué capítulo 16, versículo 10, dice: pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy, y fue tributario. Capítulo 17, versículo 13. Cuando los hijos de Israel fueron suficientemente fuertes, hicieron tributario el cananeo, mas no lo arrojaron. Si usted lee en Deuteronomio 7, Dios les dijo: vayan y expulsen a todas las naciones de la tierra de Canaán. Nadie puede quedar. Nadie puede quedar. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? ¿Qué hizo Israel? Los hicieron tributarios. Quédense viviendo con nosotros, les vamos a cobrar, así ganamos, ustedes no se van y me pagan. ¿Cuándo Dios mandó al pueblo de Israel a que hiciera los pueblos de Canaán tributarios? En ningún lugar. ¿Cuál fue la orden? Échenlos. ¿Qué pasó en el siguiente libro de Josué? Jueces. Una generación que cada uno hacía lo que bien le parecía. Una generación que no conocía al Señor, una generación que se dedicó simplemente a vivir como la cultura vive. Y estas historias a mí me conmueven el corazón, porque usualmente nosotros como creyentes nos comenzamos a concentrar ¿en qué? En hacer lo que no nos pidieran que hiciéramos. Y dejamos de hacer las cosas que Dios sí me pidió que hiciéramos. Comenzamos a buscar cómo cambio a mi manera, cómo hago para qué, para ser un buen cristiano. ¿Cómo comienzo yo a desordenar las prioridades establecidas por el Señor? Porque es inconcebible que yo mañana falte a mi trabajo o llegue tarde. Eso a expensas de tener mi comunión con Dios. Porque no veo como opcional renunciar a mis derechos y privilegios con tal de buscar del Señor. Porque hay cosas más importantes que hacer hoy. Usted se levantó, yo no sé por qué usted está hoy aquí, domingo. Yo creo que hay dos razones principales. Número uno, es lo que siempre hago los domingos, y para que el pastor no me llame, aunque no llamo, para que no me llame diciendo por qué no vine. O la segunda razón
probablemente, es porque usted dijo, Señor, necesito de ti. En mis victorias o en mis fracasos. Señor, mi pobreza espiritual requiere venir a ti. Y esa pobreza ser consciente de esa pobreza espiritual ya nos hace ser ricos en el Señor. Porque venimos delante de Él. Y comenzamos a poner claras las prioridades de nuestra vida. Yo me congrego con mis hermanos domingos, no porque soy cristiano y porque es lo que debo de hacer. Es porque necesito de la comunión, necesito cantar, necesito ofrendar, necesito compartir en el kiosco el café, el tamal. Necesito oír la palabra de Dios y alimentarme para volver a seguir en misión durante la semana. Pero ¿qué pasa? Nos ocupamos haciendo lo que Dios no nos pidió que hiciéramos y descuidamos lo que Él sí me pidió que hiciera, que es estar delante de Él constantemente. Entonces, asumir la responsabilidad es un muy importante llamado. Es importante. Tal vez usted puede faltar un domingo a la iglesia. No pasa nada. No pasa nada. Pero ¿qué problema es cuando ya eso se convierte como, si no tengo nada más que hacer, entonces voy a la iglesia? Si tengo que hacer algo, lo voy a procurar poner en los domingos de 10 a 12. Y si no me aparece nada, hoy sí puedo. Porque es una analogía a lo que pasa con nuestra búsqueda de la intimidad con Dios. Si no tengo nada más que hacer hoy, si no tengo que limpiar el piso, si no tengo que ir a hacer las compras, si no tengo que hacer esto otro, entonces tengo mi tiempo con el Señor. Nos equivocamos, cambiamos las prioridades, cuando todo debería estar en función de mi intimidad con el Señor, para saber responder responsabilidad a los asuntos que día a día vienen apareciendo. Este texto en Efesios 6:15 es maravilloso en la Nueva Traducción Viviente porque habla de estar firmes. Y la palabra como lo traduce acá esta versión es diciendo defiendan su posición. ¿Cuál es la idea de defender una posición? Es la idea de pararse firme. No el soldado o el jugador temeroso que no quiere estar ahí. Es el que se para firme y dice, yo aquí voy a defender esto, como decimos, a capa y espada. Voy a estar firme. ¿En qué? Con la verdad y la justicia de Dios. Usando la figura metafórica de un soldado romano. Pero no es importante ni el cinturón ni la coraza. Es la verdad y la justicia. ¿Cómo yo puedo, por mis propios medios, afirmarme en verdad y justicia? Es imposible. Solo cuando el Señor me afirma por medio de una íntima comunión con Él, es que estoy firme en Él. Segundo lugar, hablando de una conciencia tranquila. Pablo dijo, yo estoy tranquilo. No he cometido ningún delito, ni contra judíos, ni contra romanos. Así que ustedes hagan lo que ustedes quieran porque yo tengo paz. Bien, en nuestro caso, cuando tengo una conciencia tranquila y no una cauterizada en función de la respuesta al llamado de Dios, podríamos tener una conciencia intranquila o una conciencia que no está en paz, que adentro, muy adentro, yo sé que no estoy bien y que no estoy bien porque no estoy priorizando las cosas que me corresponden priorizar. Desde aquí todo se ve y todos se ven hermosos, lindísimos todos, preciosos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su conciencia? ¿Está tranquilo? ¿Está en paz con Dios? ¿Está en paz con otros? ¿Cómo está usted? No es la pregunta, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo se mueve mi conciencia? ¿Cómo el Espíritu Santo me redarguye de decir, estoy mal, estoy dolido, estoy herido? Estoy bien, luchando. Estoy totalmente perdido y no sé ni por dónde empezar a hacer nada en mi vida. Estoy desesperado, frustrado, desesperanzado. Muy bien, qué bueno que lo reconoce. El punto es cómo vamos a asumir la responsabilidad de ese sentimiento del cómo estoy. Y hemos hablado mucho en cuanto a permanecer en estos asuntos pendientes o seguir respondiendo desde las adicciones de mis heridas. Pablo habla, en cuanto a conciencia, Pablo dice que puede ser una conciencia buena o una conciencia limpia. Usted lo puede leer en 1 Timoteo y en Tito, él habla de esto. Tengo una buena conciencia, una conciencia tranquila, ¿verdad? Pero también Pablo habla sobre conciencias que van en un proceso de degradación. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 7, Pablo habla sobre lo sacrificado a los ídolos. Y leo para ustedes este texto en 1 Corintios capítulo 8, me puede acompañar si usted gusta. 1 Corintios 8, 7, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos
comen sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Es decir, personas que no asumen la responsabilidad de lo que deberían estar haciendo y mantienen una conciencia en debilidad. Más adelante, en 1 Timoteo 4:2, si esta conciencia permanece en debilidad, si no es tratada, si no es cuidada, si no se procura que esté bien, puede caer en eso segundo. 1 Timoteo 4:2 dice, vamos a leer desde el 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en nuestros días, algunos apostatarán de la fe, es decir, renunciarán a su fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia cauterizada, teniendo la conciencia cicatrizada, que hay una falta de sensibilidad, que ya no duele, que ya no incomoda, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Si mi conciencia sigue estando débil, y cuando hablamos de conciencia, Erwin la definió la semana pasada como la capacidad moral interior que cada persona tiene para discernir entre lo que percibe como correcto o incorrecto. Discernir, formada en la palabra de Dios, en la verdad de Dios. Mi conciencia va a escoger lo correcto o lo incorrecto desde los valores de la palabra de Dios. Si es débil y no tiene esa capacidad o pierde esa sensibilidad de elegir, se va a cauterizar, se va a cicatrizar. Es decir, ya no hay sensibilidad, no duele. Por más que se golpee, ya no duele. Y la palabra cae en lugares no fértiles, cae en lugares donde ya no afectan y tengo una conciencia que ya no siente, que ya no me interesan los asuntos, que hablan de lo mismo y no pasa nada. Y finalmente Tito 1:13 al 15, dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corruptos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y conciencia están corrompidas. Mente y conciencia. Lo que pienso y la habilidad para discernir lo que es correcto o lo que es incorrecto desde las Escrituras. Están corruptos. ¿Qué otra palabra podemos usar para corrupto? Podrido. Están podridos. Por eso Pablo es que nos exhorta una y otra vez a que nos dejemos transformar la forma de pensar. Por eso Pablo habla en Efesios capítulo 4, versículo 23, transformaos en la actitud de vuestro pensamiento. Por eso Romanos me manda a que no me conforme al mundo, sino que me permita que el Señor transforme mi forma de pensar. Y eso va a traer también una conciencia buena y limpia. Entonces yo pregunto, ¿cómo está nuestra conciencia? ¿Cómo está su conciencia? ¿Qué le dictamina el día de hoy? ¿Cómo está esa capacidad para elegir bien entre lo que es correcto y lo que es incorrecto desde las Escrituras? Vamos a terminar en Romanos capítulo 6 de algo que es sumamente importante. Erwin hizo una excelente introducción en el llamado a la adoración y quiero cerrar ahí. Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hay un mandato de que no reine el pecado. Nosotros vamos a asumir quién es nuestro Señor. Nosotros vamos a definir quién es nuestro Señor. Si yo decido voluntariamente rendirme al pecado, estoy escogiendo que el Señor sea el pecado, teniendo ya la capacidad dada por Dios para que esto no sea así. Entonces yo asumo mi responsabilidad de no permitir que el pecado reine, ni en el 13, ni tampoco presento mis miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Y me encantó eso que Erwin dijo, los miembros, si bien es cierto, son las partes de nuestro cuerpo. Por eso cantamos, mis manos son para adorarte, mis ojos, mi familia, mi trabajo, es para adorar al Señor. Esta canción está fundamentada en esta verdad bíblica. Todo lo que tengo en mi cuerpo y todo lo que tengo alrededor, todo lo que orbita alrededor mío, es para adorar al Señor. Nada de esto puede ser presentado al pecado. Esta palabra presentado es muy importante porque es un imperativo, está en un tiempo activo, es decir, que el sujeto ejecuta la acción.
Es lo que yo debo de hacer. Yo me presento delante del Señor. Señor, aquí estoy. Y es un acto fruto, es un acto que ya se concluyó en el pasado. Es decir, no es algo que yo tengo que ver cómo hago. Es que yo me presento delante del Señor. Ahora, fíjense cómo continúa el versículo 13. Si no, presentaos el mismo verbo, vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Leímos en la Nueva Traducción Viviente en Efesios de estar firmes, de defender la posición. ¿En qué? En la verdad y la justicia de Dios. Cuando yo asumo mi responsabilidad delante de Dios, del llamado de Dios, sea cual sea de forma específica o en términos muy generales. Entonces, si por alguna razón usted o yo no estamos madurando espiritualmente, no estoy creciendo en mi matrimonio con mi esposa, no estoy siendo un padre presente en la vida de mi hija adolescente y mi hija mayor de edad, si no soy una persona responsable con el llamado de Dios a servir en esta iglesia o trabajar con el Ministerio Levanta, el único responsable soy yo. Yo no puedo hacer que la iglesia sea perfecta. Yo cumplo mi trabajo. Yo no puedo hacer que mi matrimonio sea perfecto, pero yo aporto mi responsabilidad. Pero cuando cada uno de nosotros comienza a aportar su responsabilidad, comienza a haber llamémoslo así, una sinergia del Espíritu, un poder del Espíritu Santo, obrando con tantos factores alrededor, que Él ya nos dio, que Él ya dispuso, para que podamos responder correctamente. ¿Cuáles son algunos que son elementales? Número 1, estar en la presencia de Dios. El presentarnos en la presencia del Dios y orar, Padre, al Creador de los cielos, orando un salmo, orando desde mi corazón, leyendo las Escrituras. Padre, aquí estoy. Clamo a ti desde lo profundo de mi corazón. Salmo 131. Aquí estoy, Señor. Clamo a ti. Cuando entiendo que es por la mediación del Hijo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hay un solo abogado delante del Padre, Jesucristo. Es por Él que tengo acceso al Padre. Cuando entiendo que es el ministerio del Espíritu Santo permanentemente en nosotros, no temporal, Él mora en nosotros. Y es la promesa del nuevo pacto, que Él está con nosotros enseñándonos la palabra. Cuando el Espíritu comienza a guiarnos, esa verdad, esa justicia, ese sentido de responsabilidad, no es mi capacidad ni porque soy muy buen cristiano. Es el ministerio del Espíritu Santo, que toma la palabra de Dios y la oración, donde yo me encuentro con Él, en su palabra, en oración. El Espíritu opera por medio del Hijo directamente al Padre, que nos hace clamar, Abba Padre, aquí estoy. Y finalmente, cuando aprendemos el valor de la unidad en la comunidad de fe, no la perfección, porque esta iglesia es bien imperfecta, es saludablemente imperfecta. Y eso me enamora más de esta iglesia, porque somos saludablemente imperfectos. Y cuando venimos en esta diversidad de sana imperfección y nos sostenemos unos a los otros en nuestras imperfecciones, procurando la madurez, cuando comenzamos a trabajar el unos a otros, cuando yo puedo exhortar y ser exhortado, cuando puedo animar y ser animado, cuando puedo amar y ser amado, esa comunidad de fe nos junta en un poder tan singular, tan único, que realmente el Señor nos tiene tan cuidados, tan amados, tan protegidos, todos los días de nuestra vida, un día a la vez. Es ahí cuando estamos asumiendo nuestra responsabilidad. Es ahí cuando estamos diciendo, en los términos de Pablo, apelo a César. Voy a Roma, porque yo sé que hay un llamado de que sí iba a sufrir, pero que iba a llegar a Roma y testificar. Voy a asumir mi responsabilidad. Nuestro contexto es diferente al de Pablo, pero sin duda alguna que Dios nos llama a asumir nuestra responsabilidad con Él, con nuestras relaciones. Hermanos, y hago un llamado muy, muy especial a nuestra familia. Hombres, principalmente hombres casados, hermanos, somos nosotros los primeros de asumir un liderazgo espiritual en nuestros hogares. Somos nosotros responsables. No nuestra esposa, ni nuestros hijos, ni el pastor, ni la iglesia, somos nosotros. Asumir esa masculinidad bíblica de responder a este desafío maravilloso que es la familia. Somos nosotros. Igual las esposas, los hijos,
asumir esa responsabilidad delante del Señor, va a comenzar a crear un movimiento de avivamiento, despertar, de estar juntos acá los domingos porque nos necesitamos para estar unidos en la fe. ¿Cómo se movería el Espíritu más vivamente en nosotros? ¿Cómo la palabra de Dios comenzaría a transformar nuestra mente? Y seríamos una comunidad más todavía saludablemente imperfecta, que es lo que buscamos. Padre, en esta mañana oramos, Señor, sabiéndonos imperfectos, sabiéndonos, Señor, incompletos, pero completos en ti. Señor, guiaste a Pablo, Señor, a que nos exhortara diciendo, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. Señor, lo usaste para hoy escuchar de que no debo presentar, Señor, mi cuerpo, mis miembros, al pecado como instrumentos de justicia. Señor, tu Espíritu Santo en este momento, Señor, nos lleva a esa profundidad contigo, Señor, de buscar el cómo, Señor, presentamos nuestro cuerpo y nuestros miembros ante ti como instrumentos de justicia. Señor, cada contexto es diferente, pero nos vincula, Señor, en la unidad del Espíritu. Nos vincula, Señor, un sentido de responsabilidad contigo. Y aún más, Señor, un sentido de responsabilidad con mi hermano. Señor, si bien es cierto, no es mi responsabilidad las decisiones, pero sí es mi responsabilidad el amarle, el exhortarle, el decir la verdad con amor, el de trabajar el unos a otros. Señor, danos esa sabiduría, esa diligencia y disposición, Señor, para asumir esta responsabilidad. Padre, gracias por quien eres y lo que haces. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.